amigos televidentes, les recordamos nuestra línea de contacto es ojoconlavista@hotmail.com. Además, estamos en las redes sociales bajo la cuenta de Ojo con la Vista. Aquellos amigos que acaban de sintonizar el programa de hoy, estamos tratando el tema de las inflamaciones intraoculares, manejada por el doctor Gerson Vizcaíno, nuestro invitado del día. Doctor, antes de la pausa, usted había mencionado de que los procesos inflamatorios pueden ser clasificados de acuerdo a dónde se localicen dentro de este tejido que es quien presenta los procesos inflamatorios, que es la uvea. ¿Cómo se podrían clasificar de acuerdo a la zona? La uveitis ha sido dividida en tres grandes grupos, dependiendo la zona que afectada. Uveitis anterior, que se va a caracterizar porque va a afectar el iris. La uveitis intermedia, que va a afectar el cuerpo ciliar y la pars plana. La uveitis posterior, que va a afectar la base del vitrio, la retina en la parte que está mezclada, y vamos a tener, además de eso, una afección importante de lo que es la coroide. En este esquema, doctor, con cuidadito que no se caiga, para nuestros amigos televidentes que no tienen la noción, repítale dónde están las afecciones diseñadas. Nosotros vamos a encontrar, si miramos acá, esta parte, vemos el iris, este azul sería el iris. Eso El color del ojo. el color del ojo, que es lo que va a variar de persona a persona. Esta sería cuando esta parte se inflama, una uveitis anterior. Si nos desplazamos hacia atrás, nosotros vamos a tener, separando acá y visualizando acá, esta estructura en forma de triángulo corresponde al cuerpo ciliar. Y ya la parte posterior correspondería a lo que es la coroide. Entonces, este sería una uveitis intermedia y acá a nivel de la coroide una uveitis posterior. Ahora bien, existen algunas entidades que me afectan completamente todas las estructuras del globo y más allá. En ese momento estamos hablando de una panuveitis. Entonces, es una entidad más agresiva y que va a caracterizarse porque generalmente lleva al paciente a la pérdida irreversible de la visión. Usted ha mencionado la parte del iris, que es el tejido que le da la tonalidad al ojo. ¿Cuáles son las entidades o las causas más frecuentes en este tipo de afecciones anterior, doctor? Bien, en cuanto a las uveitis anteriores, vamos a tener a un grupo que corresponden a uveitis idiopática. Ese grupo significa que hasta el momento no se ha podido demostrar cuál es la causa. Ahora, de las causas conocidas, vamos a tener un grupo de entidades como el herpes, como la uveitis anterior granulomatosa. Cuando hablamos de uveitis anterior granulomatosa, estamos hablando de que es una afección inflamatoria grosera y vamos a tener algunas imágenes. Con relación al herpes, ¿es frecuente la afección ya a manera intraocular o más de predominio en la superficie ocular, doctor? Generalmente empieza como una afección de superficie ocular, pero esto hace que también se inflame lo que es el iris y ahí se produzca una uveitis anterior. Por eso casi siempre vamos a tener una queratouveitis herpética, que es lo que Eso quiere decir que va a afectar la la córnea. córnea y el iris. Y en ocasiones puede llegar a afectar incluso la parte anterior de la base del cuerpo ciliar. En la primera foto que estamos viendo acá es para que nuestros televidentes identifiquen las estructuras normales de un ojo. Ahí podemos ver que este es un paciente que tiene un iris de una coloración marrón clara. Cuando vemos ese ojo así brillante, estamos diciendo que este paciente tiene un ojo que no está afectada la parte anterior. A los lados vemos lo que corresponde a la esclera a través de la conjuntiva que es transparente. Ese es el tejido blanco que está ahí. Es el tejido blanco, que dependiendo de la raza y el color de piel va a ser más blanco, menos blanco. En la raza blanca va a ser una esclera muy blanca. En las razas ya oscura, negros y mestizo, vamos a tener que está moteado por un punteado de células melanocíticas que son completamente normal.
Pero esto es para nosotros poder diferenciar entre lo que es un ojo sano y un ojo que va a estar inflamado, que correspondería a nuestra segunda fotografía. Si nosotros vemos aquí, nosotros vamos a darnos cuenta de que el iris, a pesar de que es marrón, no va a ser un marrón claro, limpio. Más bien, si nosotros vemos hacia la periferia del iris, nos damos cuenta que se ve como si estuviera carcomido, por decirlo de algún modo. Sí. A nivel médico lo definimos como un iris en gamuza. Y a nivel de lo que es la pupila, que es lo que corresponde a la niña del ojo, que nosotros decimos pupila, esta puede tomar una tonalidad un poco blanca o un poco amarillento, y eso se debe a que la inflamación libera células que se acumulan en ello y hacen que el iris y el cristalino, que es el lente natural, cambie de color. En este caso, nosotros estamos frente a un paciente con una uveitis anterior no granulomatosa crónica. ¿Qué significa eso? Que el paciente fue haciendo cuadro inflamatorio a lo largo del tiempo y este paciente tiene un periodo aproximadamente de 2 años. Su visión no la perdió inmediatamente. En estos casos, doctor Vizcaíno, las afecciones localizadas en la parte anterior, o sea, lo que es el iris, la tonalidad del ojo, ¿puede interferir con sus funciones normales? Al principio no, pero en la medida que el tiempo va pasando, el paciente va a ir deteriorando su visión y cosas que podía hacer como leer, poder conducir, se van perdiendo. Y el paciente lo va a referir como si él caminara y estuviera viendo entre neblina. Esto hace que el paciente sienta miedo de conducir porque no se siente seguro. Cree que es posible que un letrero esté en la calle y no lo pueda leer. La dilatación pupilar puede entrar en juego o perderse por esas inflamaciones a repetición, doctor. Sí, generalmente eso pasa porque la pupila es un diafragma que en la noche abre para que la luz entre y en el día se cierra para impedir tanta intensidad luminosa. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que las células inflamatorias se van adosando entre lo que es el cristalino y el iris, hace que se mantengan estáticas, fijas allí, y entonces la pupila pierde esa capacidad y el paciente en el día tiene una visión relativamente buena, pero al llegar la noche el paciente casi ya no puede ver. Vamos a pasar a nuestra segunda fotografía. Aquí ¿qué usted tiene Aquí en este caso? nosotros podemos ver que es una uveitis anterior granulomatosa. Si comparamos esta foto con la primera fotografía del ojo sano, nosotros podemos ver que vemos unos puntos marrones oscuros y que además cuando visualizamos la córnea no es brillante, es opaca. Y por eso muchos pacientes refieren que su ojo ha cambiado de color, porque ya sus características normales no son tan evidentes porque se ha perdido la transparencia corneal y además vamos a tener que las células inflamatorias se acumulan en el ángulo haciendo que se produzca otra enfermedad concomitante que sería un glaucoma o una catarata. ¿Cuál es la causa de que aparezcan estos puntos que usted bien ha descrito, doctor? Es un mecanismo de defensa del organismo mediante el cual los vasos sanguíneos aumentan su tamaño, salen las células y en el momento en el que estas células salen, arrastran consigo prostaglandinas que atraen a otras células blancas y esto hace que se produzca un cuadro inflamatorio que libere los pigmentos de la superficie del iris y son realmente pigmentos de melanina que se adosan a la cara posterior de la córnea. En base a estos gránulos es que se define si es granulomatosa o no, doctor. Sí, esto nos ayuda muchísimo para nosotros orientar el diagnóstico. Si encontramos un paciente con una uveitis granulomatoso, en ese momento empezamos a pensar que se trata de una enfermedad que es posible que sea infecciosa o que es una enfermedad sistémica. Si por el contrario es no granulomatoso, pensamos más en una enfermedad autoinmune o en una enfermedad localizada.
¿Con el tratamiento tienden a desaparecer estos depósitos inflamatorios? Sí, si se tratan a tiempo, los depósitos inflamatorios empiezan a desaparecer lentamente y llega el momento en el que ya ni siquiera lo percibimos. Vamos a la siguiente fotografía y vamos a pasar a lo que corresponde a uveitis intermedia. Las uveitis intermedias son un grupo muy pequeño de enfermedades que se van a caracterizar porque solamente van a afectar el cuerpo ciliar. En esta imagen que nosotros tenemos, la de color oscuro corresponde a una ecografía, donde hay una combinación de modo A más modo B. La parte central oscura debiera ser completamente negra. Si se fijan, hay una flecha que señala unos puntos. Eso significa que ahí hay algo que no debería estar. Si miramos el dibujo que está a su lado, corresponde a cómo está la hialoide que está desprendida, que corresponde a esa cobertura que tiene el vitrio que mantiene la retina y el pegado. También podemos ver que han sido dibujados varios puntos y el cristalino, que era el lente natural que acabamos de mencionar, donde nosotros podemos ver que ha sido dibujado con algo en el interior para significar que ha perdido su transparencia. Eso nos orienta en el momento en el que solicitamos algún estudio, porque nos van a decir cosas que nosotros a simple vista no podemos valorar, porque dijimos que la pupila estaba adosada y que había perdido el cristalino, la transparencia, y había una membrana que no nos permitía valorar el polo posterior. En este grupo vamos a tener una entidad que corresponde a lo que es pars planitis, que es la entidad más importante de la uveitis intermedia. ¿Qué traducen estas afecciones intermedias en el grado de severidad, ya comparándola en los diferentes tipos de uveitis? La uveitis intermedia tiene algo bueno que lo podemos definir, que a medida que la enfermedad evoluciona, va a ir disminuyendo la visión. Como no se caracteriza por presentar mucho dolor ni presentar ojos rojos, esto hace que el paciente se descuide y no acuda con cierta frecuencia al médico. Y ahí interviene lo que corresponde a las evaluaciones escolares. Generalmente son niños. Y en nuestra consulta con frecuencia vemos niños que los padres no sabían que veían mal hasta que los maestros no logran que se concentren en sus quehaceres escolares y los sientan hasta adelante. Y en este momento empiezan a notar que sí pueden apegarse a hacer las tareas y otros ni de esta manera lo logran. Entonces ahí se hace la evaluación y cuando ya nos damos cuenta es posible que una uveitis intermedia produzca daño a nivel posterior. ¿Está relacionado con alguna entidad específicamente estos hallazgos a nivel intermedio, doctor Vizcaíno? Sí, nosotros vamos a encontrar a nivel de lo que es el polo posterior, cuando hacemos un estudio que se llama OCT, un edema macular. Y si hacemos una fluorangiografía, vamos a encontrar una descripción que ha sido bien descrita en forma de pétalo o petaloide. Esto nos dice a nosotros que los datos que vemos a nivel intermedio ya han trascendido de la parte intermedia y han llegado hasta el polo posterior. Doctor Vizcaíno, con su permiso y ustedes amigos televidentes, vamos a una pausa y en nuestro próximo segmento vamos a seguir aumentando la información sobre las inflamaciones intraoculares. Vamos con un parpadeo y retornamos de inmediato.